Continuamos hablando entonces de la organización de las vías centrales que conducen las especies, diálogos físicos, abiertos, el primer sistema de cordón anterior, el disco medial. Ahora nos ocuparemos del otro sistema que recibe el nombre de sistema anterolateral o, más apropiadamente, espinotalámico. Este es un sistema más antiguo y que se va a fortalecer de las fibras más delgadas. Las fibras sensoriales más delgadas pues están llegando de la periferia. ¿Cuáles son nuestras vías? Algo de las fibras A beta, las que están conduciendo sensibilidad ortopática en el derecho, fibras A delta y fibras C. Estas fibras, cuando están llegando a la raíz dorsal, se segregan ventrolateralmente, se van hacia adelante y afuera y se introducen dentro de la médula espinal. Fíjense ustedes que hemos puesto en la gráfica, en el lado derecho de la imagen, la laminación de Rexer de la asta dorsal, desde la 1, la capa de Lissauer antigua, la lámina 2, la capa de la sustancia gelatinosa retorando, y después el resto de las capas hasta la capa 7. Esa laminación es la que vamos a respetar, pero también ustedes que se de acuerdo con la literatura que conserve una nomenclatura antigua. Entonces, vamos a ver en la medida de lo necesario de parangonar la una con la otra. Entonces, esas fibras delgadas, aquí tenemos un recuadro de las fibras de los nervios raquídeos. Teníamos fibras del grupo A con sus categorías o clases A alfa, A beta y A delta. Y finalmente hemos puesto las fibras del tipo C. Fíjense que hemos puesto sus velocidades de conducción, sus diámetros, y aquí hemos tapado la función que tiene. Como repaso. La primera, A alfa. ¿Qué función tiene? Vamos, rápido. La de atrás, por favor. El del costado, que parece saber. Táctil, Pero tienes que encontrar. Nada tú. Táctil, hemos perdido el tiempo. Fibras A alfa, sí, adelante. Y entonces, ¿qué tipo de sensibilidad es? Propioceptiva, es la propiocepción. Posición de los procesamientos cerebrales. A beta. Bien común. ¿Cómo te va? Adelante. No te creas. A beta. Tacto fino, por supuesto. Tacto discriminativo. A delta. Las que nos importan. Fibras A delta. Tacto ortopático ya también, ¿de acuerdo? Otra característica, otro grupo de sensibilidad por estas fibras. La de al lado. La de al lado. Por favor, la de al lado. Dolor. ¿Pero qué dolor? Dolor rápido. Y el de al lado, pues nos falta.
No, pues no son los cadetes que conducen el de al lado, el de al lado, última esperanza. Ya, ok. Temperatura, yo diría. Alerta, temperatura. Bien. Finalmente la sigla C. El dolor, ¿qué tipo de dolor? No sé si se tiene dolor. ¿Pero qué tipo de dolor? El dolor lento. El dolor que sí. Y además del dolor lento, sí, pero ¿qué tipo de temperatura? Dolor provocado por temperaturas extremas, tanto el calor que produce la presión muscular como el frío que produce el deseo. Esto debería haber sido dicho así, instantáneamente. Todas estas fibras entran por la raíz dorsal y se distribuyen por estas láminas. Van a terminar en estas láminas. Terminan en diferentes láminas. Vamos a ver las sistemáticas muy rápidamente. Y allá establecen su primera estación sináptica. Entonces, en la pregunta del examen que yo les haga, cuando pregunte, primera estación sináptica de las fibras del dolor lento, ¡tarán! Ustedes me dirán, una de las láminas del asta dorsal. ¿Okay? No va a ser esa su respuesta literal, ¿no? No va a decir una de las láminas del asta dorsal, no. Van a identificar la lámina o las láminas sobre las que terminen estas fibras que están localizadas en el asta dorsal, por supuesto. Allá establecen entonces una sinapsis y de la cual salen fibras de segundo orden. Estas fibras de segundo orden atraviesan la línea media y se van a distribuir en la sustancia blanca de los cordones anterior y lateral. A veces cuando las estructuras del asta anterior no llegan hasta la parte periférica, esta sustancia blanca recibe el nombre de cordón anterolateral. Da lo mismo decir cordón anterior y cordón lateral, como si fueran dos entidades separadas, o decir cordón anterolateral como si fuera una sola estructura, da lo mismo, no hay problema. Bien. Y ahí está. Se lo ha comido. Pero por lo demás todo está bien. Aquí estamos viendo un pequeño resumen, fragmento de información sobre la constitución celular del asta dorsal. Y fíjense que dentro de las numerosas neuronas que hay en el asta dorsal, estamos destacando dos tipos de células nerviosas. Se las voy a presentar amablemente. Las unas, neuronas nociceptivas específicas. Recuerden el nombre, neuronas nociceptivas específicas. Vale decir que están relacionándolas con el dolor. Son pequeñas neuronas más periféricas que centrales dentro del asta, que las vamos a encontrar en las láminas más periféricas, en la lámina 1, eventualmente hasta en la lámina 2. Estas neuronas entonces están recibiendo fibras que están trayendo información dolorosa. Fíjense que aquí hemos separado por colores a las fibras delgadas, A beta, A delta y C. Y fíjense que las fibras C son las que están terminando sobre estas neuronas nociceptivas específicas. Entonces podríamos decir que estas neuronas, repito, nociceptivas específicas, son los relevos, la segunda neurona de la cadena de transmisión del dolor. ¿Ok?
Además de esas, vamos a encontrar más profundamente situadas por las láminas 5 y 6 otras neuronas que reciben el nombre de neuronas de amplio rango dinámico, NARDs para poner sus iniciales, o WDR en la literatura anglosajona, que significa lo mismo pero en inglés. Estas son neuronas más grandes y que tienen una característica especial. Reciben varios tipos de fibras de diferente función. Por eso es su nombre, amplio rango dinámico. Funciona con muchos tipos diferentes de estímulos. Ahí, sobre esos dos grupos celulares, terminan prácticamente la mayoría o todas las fibras delgadas. En las NARD van a terminar primero las fibras A delta, también las fibras A beta, y también van a terminar otras pequeñas interneuronas que están situadas cerca de la periferia y envían sus axones sobre estas neuronas de amplio rango dinámico y conectan las neuronas nociceptivas específicas con las neuronas profundas, las de amplio rango dinámico. Entonces forman una red, pero no es una red al azar, vean, es una red bastante bien organizada. Y de las unas y de las otras salen las fibras que estaban diciendo que atraviesan la línea media y se van al cordón anterolateral. Veamos ahora los caminos que van a seguir estas fibras que están atravesando la línea media. Desde aquí vamos a ver por lo menos 4 recuadros. El primero, numerado con la letra 1, recibe el nombre de tracto espino talámico lateral. Tracto espino talámico lateral. Así es el nombre de la literatura clásica. Es el más novedoso de los grupos de fibras nerviosas que aparecen en el proceso evolutivo de las especies. Por lo tanto, siendo el más nuevo, lo llamamos neoespino talámico. Y este es el nombre que se ha impuesto en la literatura moderna. El primero de todos estos fascículos sensitivos es el neoespino talámico. Y es el que más se destaca en la literatura médica, porque conduce sensibilidad del tipo consciente de variedades propioceptiva y actividad. Después de ese, y para compararlo o para contrastarlo, en el cordón anterior encontramos el número 2, el tracto espino talámico anterior, porque está en el cordón anterior, pero renombrado por el uso como tracto paleoespino talámico. Paleus es más antiguo, una era geológica más anterior, y por eso es que el paleozoico, ¿ustedes recuerdan? No sé si lo recordarán, no han vivido todavía ese tiempo. Entonces, paleo está indicándonos más antiguo y también conduce algunas variedades de sensaciones. Aparte de ese, vamos a encontrar el número 3, el tracto espino reticular. Y al lado del espino reticular, el tracto espino tectal. Y deberíamos desglosar un otro, el tracto espino mesencefálico. Pero para no hacer la lista muy larga, estamos sintetizando, uniendo el espino tectal y el espino mesencefálico en una sola estructura. ¿Por qué? Porque son dos fascículos que están pegados el uno al lado del otro. Fíjense que los nombres de ellos establecen su origen y su destino.
espino, todos están naciendo de la médula espinal. Sabemos que son tractos sensoriales, tractos sonestésicos. Están transmitiendo las variedades táctiles, las variedades sensitivas que nos interesan: propiocepción, tacto epicrítico, temperatura y dolor, y sus subvariedades. ¿Y dónde termina? El espinotalámico lateral, neoespinotalámico, ¿dónde va a terminar? En el tálamo. No hay que ser tan brillante. El espinotalámico anterior, el paleoespinotalámico, ¿dónde termina? En el tálamo también. El espino reticular, ¿dónde termina? En la formación reticular del tronco cerebral. El espino tectal, ¿dónde termina? Ahí quería escuchar. En el tectum mesencefálico. ¿Ok? Y el tracto espino mesencefálico, ¿dónde termina? En el resto del mesencéfalo. ¿Ok? Entonces, solamente con conocer el nombre del tracto, uno ya puede estar adivinando dónde van a terminar esas fibras. Vamos revisándolos uno por uno. El tracto neoespinotalámico, como les había dicho, es más importante, más novedoso, más nuevecito. Está constituido por fibras relativamente gruesas, A beta y A delta. Nace de las láminas 1, parte, y 5, fundamentalmente. ¿Qué había en la lámina 5? ¿Qué neuronas había en la lámina 5? ¿Qué neuronas había en la lámina 5? ¿Qué son el corazón? Neuronas de amplio rango dinámico. Pero no ves nada, tú sabías. Estas fibras van a ascender a lo largo de la médula en este fascículo, que están ascendiendo contralateralmente, por si acaso. ¿Qué significa contralateralmente en este caso? ¿Sí? ¿Qué significa pero? En términos de concesión, sintetiza el concepto, pero ¿cuál es el concepto? Exactamente, que atraviesan la médula espinal por el lado opuesto a su origen. Las que nacen en el lado derecho de nuestro cuerpo van por el lado de la médula izquierda y asumen así todo el largo de la médula. Y estas se van a integrar cuando lleguen al tronco cerebral en una vía grande, en una gran avenida de fibras que recibe el nombre de lemnisco medial. Lemnisco medial. Es el lugar donde están construyendo prácticamente todas las fibras de nuestro cuerpo. Por eso viene el nombre del sistema del cordón posterior lemnisco medial. Este es el neoespinotalámico que se va a añadir al sistema del lemnisco medial, sin ser parte del cordón posterior. ¿Te fijas? Cordón posterior, fibras de tipo A alfa y A beta, gruesas, sensibilidad propioceptiva y coactina ciclítica. Neoespinotalámico, fibras de tipo A beta y fibras de tipo A delta que se están introduciendo superficialmente en el lemnisco medial y van a ascender con el resto de las fibras que suben por el lemnisco medial. ¿Y dónde van a terminar? Van a terminar en núcleos del tálamo. ¿Qué núcleos del tálamo? Ustedes han escuchado en la clase de ayer que las fibras del cordón posterior terminan fundamentalmente en un núcleo del tálamo. ¿Cómo se llama ese núcleo del tálamo? No viene. No, la más
terminan estas fibras también y hacen una segunda sinapsis, y las fibras de tercer orden que nacen de esta segunda ocasión se van a dirigir con el resto de las otras fibras hacia la corteza cerebral. ¿Y dónde van a terminar? Van a terminar en la corteza sinestésica primaria. ¿Sí? Área S1, corteza parietal ascendente. Recuerdan, hemos hecho algunas digresiones ayer para ver que lo anatómico y lo fisiológico acá se superponen, da lo mismo la una que la otra nomenclatura. ¿Qué tipo de sensibilidad transmite el tracto neoespinotalámico? Por su constitución, fibras A-beta. A-beta. ¿Qué llevan las fibras A-beta? Sensibilidad activa, ¿cierto? Entonces está. Y las fibras delta, ¿qué tipo de sensibilidad llevan? Y además de eso, temperatura. Y además de eso, dolor. ¿Qué tipo? Fíjense que todas esas modalidades van a llegar a la corteza cerebral. En la corteza cerebral, cuando lleguen estas fibras, van a evocar una sensación consciente. Nos vamos a dar cuenta de que se ha producido un estímulo en alguna parte de nuestro cuerpo. ¿Ok? Eso se llama percepción. ¿Ok? Es un nombre más específico para separarlo del nombre más general que se refiere a sensación, que se refiere a estímulo. ¿Ok? Les voy a aclarar el término. Algunas veces estamos distraídamente pensando en nuestra propia vida, problemas, y aparentemente estamos mirando un objeto, estamos con los ojos abiertos, fijos en un objeto. La pregunta es, ¿esta persona que está con los ojos abiertos mirando un frasco, está viendo el frasco o solo está mirando el frasco? Es una persona que está sumida en sus pensamientos y que, si bien está recibiendo la información del medio ambiente, del frasco que está ahí, en realidad no está viendo el frasco, porque está concentrado en su propio pensamiento. ¿Okay? Hay una percepción de lo que está royéndole la cabeza a su problema, ya se acerca el examen, mañana tengo un examen parcial de neurofisiología y no he estudiado, voy a morir, está pensando en eso. Pero está mirando algo que no llega a su conciencia. Fíjense ustedes el diferente, ¿cierto? Las sensaciones somáticas, para que se hagan conscientes, tienen que llegar y activar la corteza sinestésica. Y allá, cuando eso ocurre, se produce una percepción. Hasta este momento ustedes no habían percibido lo que yo les voy a activar. Cómo estaban las sensaciones de la planta de su pie derecho. Hasta ese momento que yo preguntaba cómo estaban las sensaciones, eso era lo último que les importaba. El pie derecho, claro, visto. Pero en el momento que yo les he dicho cómo están las sensaciones de su pie derecho, han prestado atención, han activado esa información, y dicen, mucha, no, mi zapato está muy chiquito, me está apretando. Ay, no, yo no quiero nada, pero no, yo empezar con una pequeña lengüecita que me da encima de la cabeza, de los otros, la tabla final de taco hasta acá, que está doblando el tobillo. Y así sucesivamente ustedes van a percibir los estímulos que venían de su pie, que estaban viviendo todo el rato, pero no estaban llegando a su conciencia. Entonces son dos términos diferentes, uno es la sensación y otra es la percepción de esa sensación.
Para eso necesitamos toda esta vía intacta, por supuesto. Si se rompe no llega ni a la sensación ni a la percepción. Y necesitamos que se active la corteza cerebral. La corteza somestésica en particular. Necesitamos prestar atención. Ese es un cambio funcional de la corteza somestésica, que es específico. Podemos activar la percepción del rostro, de la espalda, de la mano, de la pierna, del pie, etc. De diferentes partes. ¿Estamos? ¿Sí? Las señales de vida, ¿verdad? Bueno, vamos, hemos terminado con el neoespino talámico. No hemos terminado con él, pero bueno. Función, tacto, protoplático y dolor rápido. Ya. El tracto paleo-espinotalámico, para que lo comparemos, este está constituido por fibras que nacen de las láminas profundas 7 y 8, pero está constituido por fibras amielínicas de tipo C. Van con un tracto independiente en el cordón anterior, no se asocian con ninguno de los otros sensoriales, y van a terminar también en el tálamo. Ojo, no están formando parte del hemisferio medial, están ascendiendo y descendiendo, pero terminan en el tálamo. ¿En qué núcleo? No, en el norte. No terminan en el núcleo ventral posterolateral. Tampoco terminan en el núcleo ventral posterolateral. ¿Dónde terminan? Terminan en unos núcleos localizados en medio de una lámina que habíamos dicho divide al tálamo en 3 segmentos. ¿Ustedes recuerdan? En una clase hablamos del tálamo, su estructura, veíamos que era una cuarentena de núcleos separados por una lámina de sustancia blanca que recibe el nombre de lámina medular. Y esa lámina medular que adelante se divide en una lámina interna y una lámina externa, engloba pequeños núcleos que reciben el nombre de núcleos intralaminares. Intralaminares. Allí es donde se dirigen estas fibras y terminan en los núcleos intralaminares. Desde allí se van a dirigir ¿hacia dónde? Hacia la corteza. Hacia la corteza somestésica. No, señor, no terminen en la corteza somestésica. Se distribuye de una manera amplia en prácticamente toda la corteza parietal. Van a todas las circunvoluciones de la corteza parietal. No solamente van a la corteza parietal, también van a regiones de la corteza frontal. Y si ustedes son más acuciosos, más precisos, van a ver que estas fibras se van a distribuir por las porciones mediales de los hemisferios cerebrales. En las porciones mediales de los hemisferios cerebrales tenemos una circunvolución que está dando la vuelta al cuerpo calloso, que recibe el nombre de circunvolución límbica, y que es parte de un otro sistema funcional, el sistema límbico. ¿Algunos de ustedes tienen alguna idea de para qué sirve el sistema límbico en nuestro cuerpo? Cierto, pero las frecuencias la garantiza toda la corteza, algo más específico. Control de emociones, he escuchado allá. Evidentemente es el lugar donde se están generando y controlando nuestras emociones. Y no solamente eso, el lóbulo límbico involucra a un caballito. El hipocampo, que está en la parte medial, profunda del lóbulo temporal, que se relaciona con qué función? Con la memoria. Entonces, estas fibras, fíjense que se están distribuyendo por varias regiones. Se están distribuyendo por amplias regiones de la corteza dorsal.
están distribuyendo por regiones de la porción medial de la corteza cerebral, en el sistema límbico, la corteza límbica, y por lo tanto estas fibras están trayendo información sensorial, fibras de tipo C que información transmiten, dolor lento y dolor de tipo térmico, hacia las regiones que generan emociones. Establecen una relación entre la sensación y la percepción de placer o de sufrimiento. Entonces, cuando nosotros nos quebramos un hueso, no andamos por el día, vaya, mi hueso quebrado. No, inmovilizamos inmediatamente el segmento que esté dañado y nos echamos quietos porque el dolor aumenta cada vez que lo movemos y empezamos a sufrir. El dolor tiene su carácter y más importante porque evoca sufrimiento. El que nos duela algo nos cambia el estado anímico, nos bajonea, nos pone tristes, nos ponemos a llorar, a gritar, nos desesperamos, etc. Todo eso es una reacción emocional. Y esa es la característica del dolor, particularmente el dolor lento, más que el dolor rápido. Y esa cualidad es mediada por estas fibras. Si se cortaran estas fibras, estaríamos en esa situación tan rara en la cual decimos, ¿cuánto me he roto un hueso? Y nos vamos caminando tranquilos y un hueso colgando. Eso no se da mientras no se lesione este tejido. Su función entonces es una que se llama en general reacción de alarma. Activa todo nuestro sistema para cambiar nuestra conducta y volvernos protectores, evitar el dolor a como dé lugar. Bien, eso es otra historia, no nos vamos a meter más. Para completar nuestra descripción vamos a hablar del tracto espino reticular. Este es un tracto muy simple para el colon lateral, asciende lateralmente y va a distinguirse en la formación reticular del tronco cerebral, particularmente la del bulbo cerebral. Perdón, bulbo, aquí estoy hablando de donde nace en las láminas 1, 2 hasta las 5, casi en todas las láminas. Sus fibras son de tipo C, ya saben las sensaciones que transmiten: dolor y temperatura que provocará. Después su destino termina en núcleos de la formación reticular. Lo podemos dejar así. En general, en la formación reticular hay una veintena de diferentes núcleos. Podríamos destacar algunos de esos núcleos donde terminan preferentemente estas fibras. Uno, el gigantocelular, el núcleo gigantocelular, el núcleo dorsal reticular, hay un subnúcleo, incluso un subnúcleo dorsal reticular, donde termina preferentemente estas fibras. ¿Y qué es lo que hace? Provoca respuestas vegetativas, cierra circuitos reflejos para activar nuestro sistema vegetativo. ¿Cuál es nuestro sistema vegetativo? En realidad son dos subsistemas: el sistema simpático y el sistema parasimpático. Estas fibras que están llegando a estos núcleos de la formación reticular activan sobre todo al sistema simpático y provocan reacciones del sistema simpático. Reflejos. Por ejemplo, aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la presión arterial, provocan dilatación de la pupila. Varias respuestas que nos están preparando para la lucha.
porque están llevando información de tipo de dolor, de daño. Entonces, nuestro cuerpo tiene que evitar ese daño, y para evitar ese daño muchas veces tiene que escapar raudamente o cuando cobardemente de la fuente. Si es un monstruo de 2 metros de tamaño, como ojos inyectados, que se está encontrando en un callejón oscuro, lo más práctico es salir corriendo. Nos van a decir con él, no importa, lo estaremos vivos. Pero los valientes, lo que van a hacer por el mismo estímulo, van a decir, yo le voy a ganar a eso. Y locamente se van a pelear. ¿Dónde van a terminar? Obviamente van a terminar en unos arrobos salarios. Los van a hacer polvo. Sabe karate, ¿viste? Al lado de este, vamos a también agrupar el tracto espino-tectal. El tracto espino-tectal, como su nombre lo dice, termina en el tecno. ¿Qué encontramos en el tecno mesencefálico? Encontramos un acueducto, el acueducto de Silvio, el acueducto de Silvio, rodeado de un manto de sustancia gris. Entonces ese manto de sustancia gris recibe el nombre de sustancia gris periacueductal. Y ahí está. En esta región van a terminar estas fibras. La sustancia gris periacueductal también está relacionada con el dolor, pero no está relacionada con la percepción del dolor, está relacionado con el bloqueo del dolor. Vamos a ver que participa dentro de un sistema de respuesta de nuestro organismo que se llama el sistema de la analgesia. Se bloquea la percepción dolorosa y es la que nos permite, cuando hemos tomado la loca decisión de enfrentarnos al amor de 2 metros, bloquear el dolor de nuestros huesos cuando se están rompiendo. El otro es el tracto espino-mesencefálico. El tracto espino-mesencefálico también nace de las láminas superficiales hasta profundas, son fibras de tipo C, que están transmitiendo sensibilidad dolorosa, y van a terminar los tubérculos cuadrigémenos superiores. Tubérculos cuadrigémenos superiores, también llamados colículos superiores. Ustedes van a ver que en la parte posterior del mesencéfalo hay 4 pequeñas excreciones, son 2 tubérculos cuadrigémenos. 2 superiores, 2 inferiores. En los superiores es donde terminan estas fibras y van a estar encargadas de algunas respuestas reflejas. Respuestas reflejas, sobre todo de los movimientos oculares y de los movimientos de los músculos cervicales. ¿Para qué pueden servir estas fibras? Para generar nuestra orientación. Si yo siento un agudo piquetazo en el dorso de mi mano izquierda, ¿qué es lo primero que va a ocurrir? Que voy a girar mi cabeza y voy a girar mis ojos para ver qué me ha causado el piquetazo, el estímulo. Esa es una respuesta refleja, tiene que ser muy rápida. Esta es una vía rápida que se va a encargar de llamar mi atención sobre el lugar donde se está produciendo el estímulo y descubrir al infame mosquito que regresa al fantasma. ¡Hasta que mata! Lastimosamente, el mosquito ha desarrollado sistemas de ataque y cuando nos pica, lo primero que hace es inyectarnos una anestesia. Cosa de que nosotros no nos demos cuenta de que nos está picando y el gato se va a dar el gusto de chupar nuestra sangre, de gordo y se caiga. Pero bueno, esa es otra historia. Para los que llegaron tarde y no les gustan todas estas descripciones que hemos hecho,
les hemos preparado un cuadro y no un resumen con toda la información esencial de lo que hemos presentado. Más fácil ya no se lo puedo dar. Muy bien, yo diría se acabó la clase, pero no es verdad, es mentira. Pero se acabó el estar quietos y tranquilos, relajantes, pacientes, calientitos, con el lugar de al lado. Ahora es hora de sacar el nombre de la vez. Pongan el nombre correcto. Seguro que las preguntas que les voy a hacer son de lo más fácil. Es solamente un control de lectura. Ahí estamos. ¿Quién tiene una voz sonora? A ver, levanta la cabeza tú. No. Tú. Sí. Habla. Ya. ¿Cuál es la velocidad de producción de las fibras? Ya. Próximo docente. Dale con la primera. Ya. ¿Cuál es la velocidad de conducción de las fibras A alfa? Siguiente. Subtipo de fibras A que no participa de la somestesia. De nuevo. Subtipo de fibras A que no participa de la somestesia. Ya. Siguiente. Primera estación de relevo de la vía de menisco medial. Siguiente. Destino final de las fibras propioceptivas. ¿Hay alguna más? Destino final de las fibras propioceptivas. Siguiente. ¿Qué núcleos talámicos participan de la vía cordón posterior? Repítelo. ¿Qué núcleos talámicos participan de la vía cordón posterior? La última. Primera estación de relevo de la vía anterolateral. Gracias. Eso, pues. Bien, mientras se copian los unos a los otros, vayan pasándomela. Rápido, sin pena, no le puedes. ¿Qué has hecho? ¿Y quién eres tú? Nombre. Les aclaro, el nombre que ustedes ponen ahí no es para que yo tome venganza o algún tipo de castigo, es para favorecerlos, porque las personas que asisten a clases van a tener alguna retribución en función de su esfuerzo. Así que les conviene poner su nombre y mandarle un anónimo.
¿Qué hago yo con Anónimos? ¿A quién le pongo nota? Vamos, vamos, vamos. Por favor, los de esta fila, todos pasen sus hojitas a las columnas del centro. Siguiente, vamos, recoger sus papeles. ¿Quién no ha llenado? Va a afectar a todo el mundo. Como no todos tienen que ser neurólogos, pero sí todos tienen que ser médicos, o eso creo. A todos les interesa el dolor, porque ya sea que les duele el cuerpo, el pie, la barriga, el riñón, la cabeza, el cuello, una articulación, a todos les toca ver el dolor. Y todos necesitamos saber qué es lo que está pasando con ese sujeto para ver qué le vamos a hacer. Le cortamos la mano, ahí sí no puedo, porque o la cabeza. Pero eso será para mañana. Gracias. Yo sospecho que eso es más bien porque ha terminado la clase.